Los periodistas. Los periodistas. Como cada lunes, aquí está la mesa del análisis político con los hechos trascendentes bajo la óptica de cada uno de los participantes en estos diálogos circulares, diría el expresidente. Don Humberto Aguilar Coronado haciéndose su selfie, Buenos don días. José Manuel Rodoreda con el deseo de ir Buenos a días. Camino de ¿Cómo lo ves? Santiago, don Luis Ignacio Alvezú está de vuelta, de regreso. Claudia Ramón Pérez, sabrá Dios qué está haciendo porque está yendo para otro lado. Bueno, a ver si se conecta el doctor Ojeda. El viernes Trump firmó una orden secreta que autoriza al Departamento de la Defensa estadounidense a lanzar ataques militares contra los narcocárteles en México y en América Latina y ofreció una recompensa de $50 millones para quien dé información para capturar a Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. Y el sábado empezó la movilización militar en la frontera con México en busca de invasores, equipo militar, drones, helicópteros, tanquetas, el equipo más sofisticado que se conoce, vigilando ahora la frontera sur de los Estados Unidos. La Fiscalía General de la República capturó a uno de los presuntos implicados en la ejecución de Ernesto Vázquez Reina, el delegado de la Fiscalía, precisamente en el estado de Tamaulipas. 4 días después de los hechos, las autoridades han detenido a Jared Roberto H., una de las personas que presuntamente participó en el homicidio y ha sido detenido y se le relaciona con los metros del cártel del Golfo, un asunto este del asesinato del delegado de la Fiscalía, Ernesto Vázquez Reina, que causó conmoción porque se reveló que estaba investigando precisamente la relación de algunos elementos del gobierno con el cártel del Golfo. Luego de que la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, pidiera a los líderes de su partido evitar lujos, aunque tengan para obtenerlos y poner el ejemplo de la justa medianía, Gerardo Fernández Noroña discrepó con la presidenta de Morena y afirmó que Benito Juárez estableció que la justa medianía es lo que tú puedes pagar con tu sueldo. Entonces ahora entrarán en el debate de definir quién es el poseedor de la verdad en relación con la justa medianía. Si es el personaje de Noroña o la señora Claudia Sheinbaum o la presidenta de Morena. El New York Times reveló el sábado en la mañana, me da risa que ustedes se dedican a leer solamente lo que Reforma publica, que lo publica un día después, lo publica el domingo. El portal de los periodistas, si lo siguieran, si estuvieran inscritos en los canales que tenemos de divulgación, divulgó desde el día sábado 9 por la mañana la versión de The New York Times, halcones y compartimentos secretos, así llega el fentanilo a los Estados Unidos. Periodistas de The New York Times documentaron cómo ocultaba la droga el cártel criminal más poderoso de México que se está adaptando ante la ofensiva de los gobiernos. Y es un reportaje muy, muy amplio que tiene que ver con el trabajo que se hace en Culiacán, en Sinaloa, el bastión del cártel de Sinaloa precisamente. El empaquetador de fentanilo, dice el periódico, se movía con precisión mientras la luz de su linterna frontal proyectaba un resplandor interno sobre el trabajo veloz de sus manos enguantadas. Las chatarras sin cofre de vehículos viejos yacían deshuesadas bajo un cielo completamente negro. El suelo estaba cubierto de gatos hidráulicos, de bobinas y trapos grasientos. El hombre roció 6 paquetes envueltos en aluminio con un líquido que olía cloro, pues compuesto que, según se dijo, ayudaría a que los perros rastreadores no detectaran el fentanilo. Y debajo del papel de aluminio, la droga mortal estaba envuelta en papel carbón para intentar evitar los métodos básicos de detección por rayos X. La investigación es muy larga, está documentada con fotografías, ahí se ve en esta foto la forma como se aplica algo que huele a cloro, el líquido que ayuda a esconder o a disimular el potente olor del fentanilo. Yo no sabía que el fentanilo
oliera tanto, pero hasta ahora lo veo. Vienen fotos, vienen algunas declaraciones. Ahí en esta foto se ve cómo el paquete es introducido a un lado de la puerta o de algún espacio del interior de un vehículo, de un auto que tendrá su destino en los Estados Unidos. La frontera es el sitio en donde pasan estos autos, a 112 kilómetros de Tucson, en las afueras de Nogales. Ahí es en donde se hace el tráfico. Y esto, si lo investiga el New York Times, pues ¿qué no sabrá el gobierno de los Estados Unidos, no? ¿Qué no sabrá? En fin, ahí les dejo esos temitas. ¿Qué tienen ustedes? Yo ronco. Yo tenía ese tema que precisamente lo leí ayer domingo en la mañana, nomás que sí lo leí en Reforma, pues, porque en la jornada no apareció para nada esta nota, ¿no? Es por lo que lo leí, no tengo otras cosas. Y se me hizo muy interesante para que hagamos algunos comentarios sobre el mismo, precisamente por la misma razón que tú estás expresando. Si esto lo sabe un periodista, ¿por qué las autoridades no lo saben? O se hacen güeyes. Entonces, si quieren realmente ambas autoridades terminar con este problema que ha sido el que ha traído desde que llegó este señor a la presidencia de Estados Unidos, entonces, ¿qué estamos jugando al tonto? ¿Por qué? O sea, tanto las dos autoridades, o sea, es impresionante ese artículo que tú lo viste en el New York Times, ¿no? El New York Jesús Times es Manuel. el que lo publica el Sí, sábado. yo republicó el Reforma el domingo, en el periódico El Domingo, y lo trae prácticamente a través de la televisión, de lo que se ve de noticias en primera plana. Otros periódicos no lo traen. Eso Y es lo el chistoso. portal de los periodistas lo publicó desde el mismo sábado. Exactamente, señor. A ver si te pones a leer también el portal de los periodistas para que la próxima vez digas que lo El leíste. Yo lo sábado es leí día en el de portal, fiesta. como debe ser. Ya que el domingo dejó de ser día de fiesta porque trabajamos desde temprano, el sábado se volvió un día de fiesta. Ese día no se hace nada de estas cosas. Bueno, las quejas en la siguiente ventanilla. ¿Quién sigue? Yo creo que es sí, muy interesante el tema de que no dejan de sorprendernos cada vez más los militantes, funcionarios, diputados de Morena, ¿no? Cómo el pasado los persigue, ¿no? Digo, yo conozco a Sergio Gutiérrez Luna hace muchos años y era un asesor de un gobernador, tampoco había sido secretario de Estado o había tenido posiciones muy importantes como para haber guardado una fortuna para darse los lujos que han estado documentándolos, ¿no? Pero lo que me preocupa a mí mucho de esta clase política que hoy está gobernando es que pasaron de la incongruencia al cinismo total. O sea, hay una entrevista en donde hay una confesión de parte del diputado Gutiérrez Luna en donde acepta que los boletos para asistir a la Fórmula 1 se los regalaron. Eso está prohibido y ¿Por qué dice, habrían de regalárselo? pues, su posición como presidente de la Cámara de Diputados. Si no, Tú has sido diputado, has sido senador, has sido funcionario federal a nivel de subsecretario. ¿También recibías regalos así de este tamaño? hombre, por supuesto que no. Por supuesto que no. El problema es esto, lo que te digo, la incongruencia trasladada al cinismo y todavía tratar de hacer ver a la ciudadanía como estúpida al decir que como fueron cortesías no tenían precio. Pues claro que tienen precio, es un palco, lo pagan en determinado número de dólares para diferentes espacios y ya si la empresa o el empresario que lo contrató lo regala no importa, pero Sí, claro, el costó precio. un dinero
y aquí se habla de $8,500 cada boleto. Entonces estamos hablando casi de $17,000, $350,000 prácticamente en dos boletos. Y a esto pues súmenle que sale la diputada Dato Protegido pues a decir que no es cierto, que su blusa no vale tanto y que sus zapatos no valen tanto y que su anillo de compromiso no vale tanto. Pero siguen saliendo cosas, ya le salieron empresas constructoras inmobiliarias al diputado Gutierritos, que se conoce como Gutierritos, a ver si no, al rato va a querer demandar a todo el mundo que se ha expresado con respecto a la ostentación y los lujos. Oye, pero fíjate que esto que se pasa de alguna manera por el filtro de la prensa del corazón, de la prensa rosa, porque son eventos que salen en el orden social, está también involucrando a otros actores. A mí me sorprendió, yo soy muy fijado, no sé por qué, en los zapatos. Uh -huh. El zapato es algo que me ha gustado mucho y tengo una colección como de 4,000 fotografías de zapatos. Fíjate qué cosa más curiosa. Nunca la he publicado, pero me gusta tomar fotos de zapatos. Como Imelda Marcos. ¿Perdón? Como Imelda Marcos. No, pero ella se los ponía, Ella los tenía. Compraba. O sea, le sacaste la foto a Imelda. El lunes de la semana pasada vi la mañanera y sale el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, que ha sido uno de los señalados de los lujos en una posada en Portugal en sus vacaciones. Y una posada, el que haya estado en Portugal, las posadas son los hoteles de lujo al estilo de los paradores en España, por decirlo de alguna manera. O sea, por ponerlo en comparación, para alguien que haya estado en España es más fácil que hayan visto lo que es un parador turístico con la posada en Portugal. Y sale ahí desayunando y esto y sacan los datos de cuánto dinero cuesta la pues, habitación, lo mismo que con Andy, ¿no? Que ya le publicaron también que no son 7,500, sino son veintitantos mil pesos diarios en el Okura. Beto y yo hemos estado en el Okura varias veces en Ámsterdam, ¿no? Beto. No, yo no. Yo sí, yo sí he estado en el Okura en Ámsterdam hace muchos años. Es un hotel, pues, de negocios, eso es la verdad. Como Cerca de turista, las como veredas. turista no es precisamente el hotel que uno buscaría. Yo buscaría uno más en el barrio rojo, el Krasnapolski o cosas de ese tipo. Pero en Ámsterdam, el Okura es uno de los hoteles de negocios importantes. Pues en Japón es lo mismo, es la cadena de Japón. La comida es muy buena. Pero voy con Mario Delgado. Hay una parte donde se levanta Mario Delgado, va caminando hacia la pantalla gigante que tiene y se le ven unos zapatos con las hebillas estas que son como dos hebillas como dos juntas al estilo ecuestre, esto que le ponen a los caballos, así dos enlazadas. Y entonces dije, ah, caray, mi amigo fulano de tal tiene unos zapatos igualitos. Entonces acerco la foto, que hay una parte donde da un paso, se voltea, y ves los zapatos, tienen una suela de tipo todoterreno, no es la suela normal, plana, lisa, sino esta, no, ¿cómo se le llama esa suela, José Manuel? De tipo botas de trabajo, de esas que son para que no te resbales. De seguridad industrial. Ándale, más o menos de ese tipo. Es un modelo que sacó Ferragamo. Entonces dije, ah, sí, esos son caros, porque yo nunca me los pondría, pero son caros. Y la tentación me llevó a buscar a mi amigo y decir, oye, tú tienes unos Ferragamo, ¿verdad? Eso sí, que tienen esto. Sí, nada más dices que hay dos modelos. Los de la suela lisa, que valen como 19,000 pesos, y los de la suela esta de labor industrial, o como lo dijo Claudia, que valen 30,000 pesos. Y esos son los que se puso Mario Delgado. Entonces yo dije, oye, pues qué onda, si tiene dinero para eso, pues qué bueno, ¿no? Pero 30,000 pesos en unos zapatos frente a la presidenta en la conferencia de la mañanera. Y no solo eso, el portal de Rodolfo Ruiz publica el tema
de los zapatos de 33,000 pesos de la secretaria de Turismo, del estado de Puebla. La señora o señorita, no lo sé, Carla López Malo, dice, unos mocasines Chanel de 33,500 pesos. 33,500 pesos, piel de cordero, color marfil, temporada primavera-verano. Y lee de los datos del salario de la señorita y hay un video en donde está ahí conversando con los vendedores de los artículos y se le ven los zapatos. Ahí abajo, ahí los ven. Ay, no, no, ¿verdad? Esta es otra cosa, No. bueno. Ahí lo que Pero no se le ven los zapatos. ahí se ven los zapatos. Es que cuando lo paras, ahí se ve perfectamente bien. Perfectamente bien. Los Sí, la otra, zapatos la de otra los Carla compró, pero López Malo. en Luego Payless viene, Shoes. viene una serie de fotos Ah, de los vestidos, de las cosas, de los zapatos valen 33,550, la blusa vale 2,790, la otra 797, y están las dos personajes perdón, la misma persona, la Secretaría de Desarrollo Turístico en Puebla. Los arreglos, la Club Pierrot, el blazer de lino y el cinturón Kelly 18, que vale 25,600 pesos. Estas cosas son las que están acabando con Morena. Hoy ahora cómo lo hago, aquí está. Hay un artículo que no sé si ya leyeron Proceso. No, Bueno, hoy no. hay un artículo firmado em, ay, 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 el escritor el poeta, al que le secuestraron al hijo, Javier, Javier Javier Sicilia. Sicilia, Javier Sicilia, y se llama La ilusión Sheinbaum. Como sucede cada vez que un presidente llega al poder, el mexicano piensa que si no era el idóneo, será siempre mejor que el anterior, que hará posible lo que no fue posible y será providente. Y hace un análisis de la expectativa, de la ilusión y del síntoma de que Claudia se quiere sacudir la herencia de López Obrador, y otra columna que tiene relación directa con este tema de este mismo domingo es La tristeza de López Obrador, firmada por Jorge Cepeda Patterson, donde dice López Obrador habrá constatado que no es en la familia en donde reside la continuación de su legado. Y habla de Andy. Como que son varias cositas, ¿no? Que se juntaron el fin de semana en relación a lo que está diciendo Beto. Continúa. No, no, no. No tiene tu sonido, Beto. micrófono. No. Perdón. Tú puedes entender que la Secretaría de Turismo tenga ese guardarropa. Digo, ¿Por pues qué? todos conocemos a la familia López Malo aquí en Puebla. ¿Y eso qué? Sí, han sido familia de dinero, pues. Sí, pero es funcionaria de la 4T. Sí, es que esa es la incongruencia, pero me parece que en ella no hay cinismo, Mm. hay incongruencia, pero me parece que ella no es una militante destacada de Morena. Pero es Es una una funcionaria de un gobierno emanado de Morena. Sí, pero me parece que, bueno, pues, no es, desde mi punto de vista no se enmarca en la incongruencia y cinismo en la que están metidos Dato Protegido y Gutierritos. Me parece que son dos temas distintos. Y también lo de Mario Delgado, que ha sido señalado por tener nexos con el tema del huachicol. Sí, Entonces, caso este, Tamaulipas. exactamente. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si se considera cierta la versión de que Estados Unidos está reclamándole al gobierno mexicano la entrega de algunos gobernadores, dirigentes o legisladores de Morena? Va a justificarse entonces el dispendio, el gasto, la incongruencia y el cinismo con el que se desenvuelven todos ellos, ¿no? Ahora resulta que Noroña dice que pues, se puede pagar con sueldo. ¿Y qué va a hacer ahora que ya no sea pluri? Porque si va adelante la reforma y quitan los pluris, Noroña pues ya dejó de ser pluri, es como Pablo Gómez, ¿no? Lo escribí yo en la columna de esta semana. Pablo Gómez, el más beneficiado de las pluris, será el sepulturero de las plurinominales. Él es el que va a poner el último clavo al ataúd de las plurinominales. Entonces,
ya me parece que la gente se está dando cuenta que los de Morena se conducen con una gran incongruencia al margen de la incompetencia, pero están rayando en el cinismo absoluto, creyendo que los ciudadanos somos estúpidos. ¿Quién Y sigue? Voy yo. Sí, y fíjate que en este tema coincido también con lo que están comentando. Creo que sería bueno que lo abriéramos ahorita a la mesa, porque porque no es solamente un problema de Morena, el problema es que, como decía algún personaje de la televisión, ¿y ahora quién podrá rescatarnos, no? No hay en ningún partido nadie que funcione así, y todos han caído precisamente en ese tipo de excesos. Entonces, ¿de qué se trata? Pues de que reconozcamos que finalmente la democracia representativa, como hemos insistido en México y en el mundo, está entre severa crisis. Hay que buscar un sistema, una forma de organización democrática diferente. Pero bueno, ese es el punto. Yo los temas que quería comentar el día de hoy, el primero tiene que ver con la reunión que van a tener el 15 de este mes, Putin y el presidente Trump, donde incluso ya se han planteado algunos temas, que es el de ceder ciertos territorios, posiblemente modificarlos en la parte de Ucrania, y a lo cual Zelensky pues ya está respondiendo, ¿no? Yo creo que eso sería un poco interesante, que además tiene relación con lo que acaban de comentar, ¿no? De que precisamente ha demandado con la nueva orden ejecutiva, el presidente ha abierto, perdón, la posibilidad, que fue con lo que empezaste, Jesús, de bombardear con drones cualquier posición de narco tráfico en cualquier parte de América Latina, ¿no? Y creo que esto es también algo que debemos, Sí, que se debe de es comentar, un es creo un que es tema importante. fundamental ese, Claro, estamos hablando de la soberanía en serio, no de bromas de varios ni de países, no solo de discursos. México. Claro, claro, claro. O sea, pero además con esto que digo de Ucrania, pues hace ver lo que está pasando. Porque además hay otro problema, está ligado a lo de la Franja de Gaza, ¿no? También la manera como ya parece que le quiere dar este cierre precisamente a esa parte de Netanyahu, ¿no? Bueno, el otro caso es las consecuencias de lo que pasó con el caso Vallarta, ¿no? Que ahora ya se agrega al rechazo del amparo que había pedido Ricardo Salinas, ¿no? Y que viene precisamente ya pues acerca, si su fortuna son 70,000 millones de pesos, lo que se calcula el grupo, pues ya va prácticamente con lo que debe al fisco, pues más o menos una cantidad similar, ¿no? Y prácticamente serían esas dos los temas que yo propondría. ¿Qué más? Pues va Claudia y luego Pepe, ¿no? Pues Pepe nada más está su foto. No, a mí, bueno, pues esto, varias cuestiones. La primera es esta de, pues, lo que se ha desatado ahora con las aclaraciones de algunos de los personajes principales de la 4T, de los gastos que tienen, ¿no? Y ciertamente cada quien se puede gastar su dinero como se le pegue la gana. La cuestión es cuando les empiezan a hacer las cuentas y resulta que el sueldo no alcanza para solventar todo ello. La segunda me llamó la atención una columna de Macario Schettino que se llama La Corte de los Milagros, no sé si la vieron ustedes, y que habla precisamente de el plan para rescatar Pemex, ¿sí? Y que tiene que ver con el endeudamiento, particularmente, que se da a través de la Secretaría de Hacienda. Yo busqué el comunicado es muy general, muy general, ¿no? Y pues viene a refutar con que nos íbamos a endeudar y demás, ¿no? Y el problema que se tiene y lo que esto va a implicar por el despido de miles de trabajadores, pero además ayer me estaban platicando de cómo está afectando a empresas pequeñas el adeudo de Pemex, ¿no? Porque pues no es cualquier cosa, es una situación bastante compleja. Y la tercera, estuve en el Congreso Internacional de Ciencia Política, donde uno de los temas fundamentales, pues es la de los partidos políticos, es la democracia, es la representación.
y muy interesante algunas de las cuestiones, y sobre todo una mesa donde me tocó que estuviera el consejero UKIP, porque ahora sí que con finura le dijeron pues a unas cuantas cosas, ¿no? Digo, se le reconoce que se haya presentado sabiendo que es un círculo donde hay gente pensante, gente reflexionante. Pero ciertamente ahí hubo una discusión cuando él dice que en México no hay problemas, que en México es democrático porque hay elecciones, ¿no? Y entonces, pues varias personas tuvieron a bien señalar que no basta con que haya elecciones. Y esto que está diciendo el doctor Arbezú sobre los partidos políticos fue uno de los puntos importantes. Y bueno, pues yo ahí pude encontrar, no pude asistir a una reunión en la que estaba Cuauhtémoc Cárdenas y Lorenzo Córdoba porque la mandaron hasta el centro y era viajar 1 hora 15 minutos, entonces no me daba tiempo de desplazarme entre evento y evento, pero me parece que muy interesante. Me tocó estar en una mesa con Gibran Ramírez, creo que es el que estaba en Morena y ahora es diputado por MC. Y pues muy interesante todos estos debates en torno a lo que está pasando en México, ¿no? Porque había chilenos, había argentinos, había españoles, y creo que las miradas desde fuera resultan muy inquietantes, ¿no? Hay quienes son más optimistas, pero en términos generales les podría decir sí. Hay un problema con la democracia y hay un problema con los partidos, pero tiene que ver también con el cómo ha evolucionado la sociedad. No solamente son los partidos, tiene que ver también con la cultura política, ¿no? Entonces, pues básicamente pondría eso sobre la mesa, el endeudamiento, la cuestión del dinero y esa discusión sobre lo que hoy representa la democracia. Yo les mandé a media semana una nota donde viene el video de la entrevista que le hace René Delgado a Cuauhtémoc Cárdenas, y donde habla de la izquierda, de que hay varias izquierdas, de Morena, de la estructura de Morena, de muchas cosas. Habla de la reforma electoral, como que Cárdenas en estos días le han hecho dos o tres pues, entrevistas. En el Universal salió otra, donde está como que poniendo los puntos sobre las íes, dado que se le considera a él como la autoridad moral de la izquierda mexicana, ¿no? Ujú. Algo hay ahí que está pasando Sí. interesante. Tiene 90 años, ya más de 90 años. Es Eso de la que edad de comentó. Bartlett, ¿no? O de No, Mariano yo creo Peña, que es de más Mariano Peña. grande. Yo creo que es más grande. ¿Sí? Sí, sí. Soy ya 90 años, sí, sí, sí. Es 30 Bueno, y algo. el señor Ojeda, nomás está su foto, me imagino que no está disponible. Bueno, entonces, No sé, ya habló No, Pepe. ahí viene la voz. Pepe, ¿no? 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 Pareciera. Bueno, pero, pero sí estoy escuchándolos. Así den unos minutos. perdón. Se está peinando. Dile Claudia que con una cuchara aquí las enseña nuevamente. Me acuerdo hace muchos años que cuando yo llegaba al HR, cuando hacía yo radio en el HR, en el 79, Montero estaba desde las 6 de la mañana, yo entraba a las 10. Entonces pues siempre llegaba yo antes, me daba yo vuelta por las cabinas, ahí el cafecito con los locutores, esas cosas. Y nunca se me va a olvidar la imagen de Irma Sánchez, que era una de las reporteras de Ujú. Enrique Montero Ponce, que estaba con un espejo dentro de la cabina, con una cuchara, este, Enchinándose enchinándose, las levantando, pestañas. ¿cómo se Sí, diga? Las sí, sí. pestañas. Nunca se me va a olvidar eso. Fíjense que dependiendo de esto, bueno, en la Ciudad de México me muevo mucho en metro. Y entonces, como el evento era en la UNAM, pues tengo que tomar el metro, hacer los transbordos. Y esto que estás comentando, Jesús Manuel, para mí resultó bien interesante. Bueno, ¿Sí? yo hice varios programas en vivo
que andábamos en los cochecitos que teníamos en el noticiario, íbamos narrando lo que pasaba en las calles y una de las principales aventuras fue hacer fila en la 25 Oriente, donde se bajaban los niños que van al el Colegio Benavente. Y era impresionante ver a las señoras que iban manejando sus chinos, Sus tubos, que tubos. Ujú. les llaman, ¿no? Y cómo en el espejo se iban haciendo con la cuchara, Sí. realmente se iban manejando impresionante, ¿eh? ¿Sabes qué Ah, era lo bueno, pues terrible? Cuando se pintaban las uñas y sacaban la mano para que se secara, Para que entonces se te frenabas secara. porque Sí, pensaba que es iba a dar cierto. vuelta. Esa es Y cierto también, eso se me olvidó. no, pues en el metro Cuando uno podías ve sacar la lo mano que del no, coche Sí, sin sí, que te sacaba la mano robaran el así. te reloj. ibas a dar vuelta, ¿no? Ibas a rebasarle y te sacaba la mano y te frenabas y te estabas secando las uñas, ¿no? Eh, No, pues, pues así con esto y veía yo con el celular, cómo son capaces de detener rímel, el espejo y la cuchara, todo al mismo tiempo. Le digo, no, no, pues yo una vez lo intenté en el coche, me piqué los ojos y desde ahí llego con cara lavada, ¿no? Pero sí, sí es bien interesante esto de observar la ciudad, ¿no? Cómo se comporta la ciudad. A mí el metro de la Ciudad de México caray, me resuelve mucho las distancias, la vida y todo, pero sí es un mundo indiscutiblemente, ¿no? Entonces, pues no sé si quieren que empecemos a comentar pues ya algunos estamos temas. comentando. Cómo Síguele. ves esto del orden ejecutivo de Trump precisamente para atacar cárteles y capturar a Maduro, ¿no? Eso es tremendo, ¿eh? Eso me parece que es muy fuerte, incluso ya hay un movimiento de tropas en la parte Ya comenzó norte el de México, sábado. sur de Estados Unidos. Y la Eso. verdad es que, ¿sabes qué? ¿A qué me recordó esto? A la crisis de 1962 de los misiles en Cuba. No sé si se acuerdan lo que pasó en aquel entonces, de Sí, repente, cuando John Kennedy. exactamente, o sea, empiezan a Khrushchev a apoyar a Fidel Castro y empieza, hay un avión de reconocimiento norteamericano que qué tenía que hacer, no había drones en ese entonces, ni tampoco vistas vía satélite. En algunas fotos se dan cuenta de que hay misiles que están siendo colocados en algunas partes de la isla, ¿no? Recuerden que está la base de Guantánamo, entonces de alguna manera tienen manera de echar ojo para el otro lado, ¿no? Y ante eso, entonces, obviamente viene la tremenda crisis de que por primera vez Estados Unidos se ve amenazado de manera directa, porque el problema que tenía con la Unión Soviética es que la Unión Soviética, al estar metida en Euroasia, pues obviamente tenía bases militares y una cantidad de misiles orientados a su territorio. En cambio, Estados Unidos no, era el primer caso, ¿no? Y había que sacarlos de ahí. Entonces, finalmente, en los 13 días del conflicto, lo que acabó siendo, nos dimos cuenta de que fue una serie de amagues que se dieron en ambas partes, ¿no? Con la manera como los barcos se van acercando. Y finalmente, afortunadamente, la crisis no se dio, porque además era una cosa absurda, ¿no? Eso recuerda después lo que va a pasar también a finales de los 80, no, a mediados de los 80, ¿no? Con la crisis esta que hubo con la información que tenía también la Unión Soviética, en la cual de repente todos los informes de sus radares y tecnología les decía que había sido lanzado un misil de Estados Unidos rumbo a Moscú. De repente, a los 20 minutos aparece otro y en total aparecieron 5 misiles, ¿no? Y el problema es que toda su información y todas las diferentes fuentes que tenían les confirmaban el dato, pero faltaba uno, ¿no? Que era el de la parte más antigua, ¿no? Los radares y el verlos. Entonces, hubo un teniente coronel que no quiso dar la información hasta que pudo confirmar finalmente con los radares. Y eso salvó precisamente de un conflicto mucho más complicado, porque si hubiera dado la orden, fácilmente hubieran lanzado algún misil los soviéticos y entonces pues hubiera desatado el problema donde todo el mundo sale perdiendo, ¿no? Entonces, la primera cosa que quiero comentar aquí es que me parece que esta orden de atacar es un de esos tipos de órdenes en las cuales todo el mundo pierde. Y que si no es un amague, pues ojalá no se consolide, porque si en un momento determinado hay una pequeña intromisión, la que sea de un dron en nuestro país, pues nos vamos a meter en un problema. Y en un problema sobre todo de definir qué actitud tomamos frente a esa situación, ¿no? Que ese va a ser el gran problema. Y además, ¿qué va a pasar también con los 40 millones de mexicanos que están del otro lado? Ese es otro problema también en una situación así. Pero bueno, ese sería el primer punto, ¿no?
Que lo digo con los que me estaba con lo de la Franja de Gaza Oye, y con el problema de un Zelensky. asunto que se nos pasó también mencionar es, estás hablando ahorita de los misiles en los 60, es que el sábado 9 se cumplieron 80 años de la orden ¿quién era presidente de los Estados Unidos? El que ordenó arrojar las bombas en Hiroshima y Nagasaki. Mm, 80 años se cumplieron ya, Este, casi la edad de don José ay, ¿cómo fue Manuel. el que estuvo en la división de Yalta? Casi la Este, edad. ay, el que siguió de Truman, Roosevelt, fue Roosevelt ¿Roosevelt? el que hizo, sí, me parece que A ver, sí. ¿cómo se dice? ¿Roosevelt o Roosevelt? Ajá, yo digo Roosevelt. Es que soy del sur, A del ver, Bayou. ¿qué otros temas? ¿Qué más? Hoy están muy flojos, ¿eh? Hoy como Bueno, que no se atacan. hay que desarrollarlos un poco más. O sea, hay cosas. eh, a mí, Desarrolle, sí, desarrolle, don José Manuel. sí, por eso no, o sea, déjame hablar, pues. Es lo que está haciendo. Mira, a mí me llama mucho la atención y ahorita lo puse como ejemplo, la profesora que tú también, del asunto que marcaste, de los que se llevan la droga, ¿no? O sea, el traslado de droga. Si ya se tiene tanto conocimiento, ¿cómo es posible o dónde está el acuerdo o qué es lo que pasa con el gobierno, tanto de aquí como del otro lado, de que lo único que hacen es llevarse al pobrecito que por dinero, por necesidad, tuvo que hacer el traslado de ese paquetito de droga? Y los que compran las cantidades grandes, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Por qué ellos no los tocan? Y está pasando eso en el gobierno ya en muchos casos. Está el caso concretamente de la gasolina. También agarran solamente al pobre cuate que está cuidando un terreno, bueno, y el dueño del terreno, y el gente, ¿dónde están? O sea, ¿cómo es posible que no lleguen a las cabezas de estas cosas? Si realmente quisieran acabar, y yo cada vez pienso que del acabar, quieren acabar solamente con el fentanilo, lo demás que se siga fluyendo, ¿no? Pero ¿por qué no agarran a las cabezas? ¿Por qué no descabezan o no lo hacen a propósito para que no pase lo que pasó con Calderón? Simple y sencillamente, o sea, ¿cómo es posible que no se pueda? Cabezas muy pocas vemos y cuando vemos que agarran cabezas es por presión de Estados Unidos, no porque aquí exista una campaña para acabar con las cabezas de todo esto. O sea, yo sí tengo esa gran interrogación. ¿Por qué carambas agarran solamente al pobre que está cuidando la puerta de donde están guardando la droga? ¿Y por qué carambas el caso de la gasolina y del guachicol no agarraron a los dueños de los vagones grandísimos que traían el guachicol? ¿Por qué? ¿Dónde están los dueños de esos barriles? Digo, esos trenes. ¿Dónde están los dueños o el encargado o el que hizo el pedido del tren del barco que pararon en Tamaulipas? Y nos quedamos ¿Sabes? nosotros como sociedad muy tranquilos porque ya agarraron al pobrecito que estaba ahí cuidando la puerta. ¿Sabes qué Y no estadística no hemos visto exigimos, con eso que estás perdón, comentando? ¿Sabes qué estadística no hemos visto? Yo nunca he visto una estadística que me diga cuáles son las actividades económicas lícitas e ilícitas más rentables. Eso sería muy interesante, porque entonces sí, o daríamos el sea, punto con lo que estás diciendo. yo lo que voy, y eso lo vemos en estos casos grandísimos como es la droga y como es el huachicol, pero también no lo vemos en casos de que, oye, lo mataron, lo atropellaron, le hicieron o no le hicieron, fraude, etcétera, etcétera, ¿no? Sale también el domingo una nota, que esa sí la pusiste tú, de un empresario que agarraron, judío, ¿no? Que a ver,
Yo nunca había oído a ese empresario, la verdad, como gran empresario, ¿no? Pero, ¿dónde están todos? O sea, ¿dónde está? O sea, o su información llega solamente al nivel del pobrecito que traslada, pues no tienen información. Ahora, ¿dónde está y dónde ha trabajado el puesto que tenía el señor que se acaba de ir a organizar todo lo que es proyecto electoral, ¿no? Esa famosa wifi, mejor sí. ¿Dónde está? Oye, ¿cómo es posible que no detecten todas las transferencias? Actualmente la mayoría del dinero se hace vía transferencias. Yo no creo que ya lleguen ahorita al banco una persona con una maleta llena de dólares o llena de pesos, a decir, voy a hacer el depósito, porque eso es el banco, tiene la responsabilidad de reportarlos inmediatamente, a menos Sí, que esté pero es metido que en ese campo. dinero no es dinero blanco. Estamos Sí, hablando ¿no? del dinero negro. Hay un Sí. reportaje muy bueno que salió hace una semana y media o dos en un portal español que yo también subí, donde se hace un análisis de cómo se lava el dinero en Europa, Ujú. derivado de no solamente el narcotráfico, sino del crimen Evasión organizado en fiscal. términos amplios, ¿no? Ujú. Pero, o sea, yo lo que digo es, ¿dónde están? No creo que la WIPI esa no tenga datos. ¿O qué hacía el señor? ¿O qué han hecho los que estaban de directores de esa dependencia? O sea, ¿qué hacen? O, no quiero pensar mal, pero sí es impresionante cómo al mero mero, o los segundones, vamos a decir así, ni siquiera ellos los tocan. ¿Por qué razón? Es mi gran pregunta. ¿El gobierno realmente quiere acabar con el desastre y solucionar el problema? ¿O le conviene mantenerlo así para seguirle pegando a Calderón y a García Luna, que son los culpables de... Es curiosísimo, ahora lo de Vallarta, pues ha servido mucho para irse de nuevo hasta Calderón y García Luna, ¿no? Ya, señores. Y además, Además, dime, Claudia. no, que además, perdón, esto que estás diciendo es muy interesante porque sí, se van a Calderón y a García Luna, pero no hablan de la gente que estaba con García Luna y que sigue inserta en la actual administración, en el actual gobierno, ¿no? Que es otra de las cuestiones que me parecen interesantes. Eso pasa en cada gobierno. Como ya están conmigo, son los arrepentidos. Entonces, como ya se arrepintieron, ya se van a portar bien, pues entonces no les hago nada. Y yo pregunto, ¿qué se hacen los gobiernos? ¿Qué han hecho? Pues oye, lo de García Luna y Calderón, pues yo no creo que ahí terminó. Creo que hay, como tú dices, hay cola de esos y gentes que siguen. ¿Dónde están? Pues se trata de qué. ¿Nos siguen viendo la cara? ¿Es lo que quieran seguirnos viendo la cara? Pues no las van a seguir viendo y a la mayoría de la gente igual. ¿Mm? Pero Dios mío, si realmente quieren solucionar el problema, si tú tienes un cáncer, no lo vas a estar curando con aspirinas. Tienes que hacer una operación para quitar el cáncer de fondo. Y lo que estamos aquí haciendo es en todo lo que es violencia y en todo lo que es narcotráfico y guachicol, lo que estamos poniendo son tratando de arreglarlo con aspirinas. Eso es lo que yo veo y creo que es un tema que muy poco se toca, ni por el gobierno, ni por la iniciativa privada, ni por los organismos empresariales, ni por las propias arzobispos que también hablan de repente, ¿no? O las universidades. ¿Por qué? Simple y sencillamente, vamos a agarrar las cabezas y vamos a poner orden y vamos a controlar. Tienen todos los elementos para saber los movimientos de recursos. Porque además hay comunicación entre un país y otro de cómo están los recursos y de dónde van y dónde vienen, cuáles son los paraísos fiscales, etcétera. Bueno, ¿por qué no han agarrado a nadie? Donde pueden tener todos los elementos. Desde mi punto de vista, a lo mejor estar equivocado, porque muchas veces también me equivoco.
Pero ¿dónde están? Yo sí, es la cosa que sí me preocupa mucho. Aparentemente hacemos que trabajamos y aparentemente hacemos que controlamos y no estamos controlando. Y pongo igual la elevación fiscal aquí en México. Sí, igual que hace 25 años lo que se paga. Y el porcentaje que tienen en comer, en manejo oficial y en manejo no oficial. ¿Qué se ha hecho? Nada. Nos estamos equivocando, pero bueno. Ok, eso es lo que quería yo mencionar. No sé si puedo agregar un punto sobre este. Les acabo de mandar ahorita al chat una foto de la Feria Internacional de Le Bourget en París. Cada en junio se tiene el aeropuerto de Le Bourget. El aeropuerto de Le Bourget es el primer aeropuerto que tuvo París, el que está en el norte, donde llegó el vuelo del Espíritu de América, de Lindbergh. Entonces, a ese aeropuerto, pues ya prácticamente no tiene otro tipo de actividades, pero cada 2 años presenta esta feria y donde se ven cantidades de aspectos del rollo. Pero lo curioso de esto es que también se ve el armamento. Estos jets, que están ofrecidos aquí, no son, no son de transporte, no son privados, no son para el río civil. O sea, hay también una gran cantidad de aeronaves, sobre todo, pero después de otro tipo de mercados de armas. Y se ve ahí. Entonces, por ejemplo, lo que es el mercado de armas, yo no he visto estadísticas en el mundo que nos hagan ver a qué volumen se refiere. Por ejemplo, y qué relación tiene con el petróleo, por ejemplo. ¿Es más caro manejar armas que petróleo, por ejemplo? ¿Es más caro la tecnología? Aquí esta feria se maneja como aeroespacial. Y entonces ahí nos decimos, no hay estadísticas que nos hagan ver cuáles son las actividades que más dejan. El fentanilo empezó precisamente con medicinas, que es otra de las ramas, la parte farmacéutica que también más deja. Y quienes abrieron y generaron el consumo de fentanilo no fueron los cárteles, fueron los médicos. Y esto ya lo sabemos, ya ha estado cuestionado esto fuertemente. Entonces, ¿cómo están entrelazados los diferentes actores económicos y cómo pasa el dinero de un sector a otro? Me parece que eso es lo que nos podría ayudar a entender ese tipo de cosas y cómo juegan los puntos, ¿no? Es decir, un poco lo que comentábamos hace rato sobre la gente de Morena, ¿no? Que de repente ahorita se visten con cosas de lujo, etcétera. Pues eso pasa en todas las diferentes áreas a niveles también muchísimo más altos, ¿no? Entonces, creo que es el punto a considerar. Desde el punto de vista económico, ¿cuáles son las actividades mundiales que más recursos mueven? Y entonces nos vamos a explicar posiblemente por qué la franja de Gaza está siendo limpiada y la siguiente actividad va a ser la inmobiliaria turística. Porque además está ligado el problema de Gaza a los recursos inmobiliarios turísticos, cosa curiosa, ¿no? O sea, cuando los militares dejan el poder en México y entra el primer civil, que fue precisamente el presidente alemán, Miguel Alemán, el principal sector que se desarrolló fue el turístico y sobre todo el inmobiliario. Había hasta el Festival Internacional de Cine de Acapulco, recuerden la cantidad de lo que se convirtió Acapulco en el mundo en términos de cine y de turismo. Y lo que implicó que además fuera precisamente el expresidente, el director, o sea, de toda la vida, ¿no? Del Consejo Nacional de Turismo en México. Estaba la Secretaría por un lado y el Consejo que veía toda la relación internacional del turismo en México. Es decir, ese tipo de mercados, ¿cuánto dejan? ¿Cómo se mueven? ¿Quién los mueve? Si los empezamos a ver, a lo mejor pues vamos a dar cuenta de cómo se mueven los recursos, ¿no? Porque es importante el problema de Maduro, porque esto tiene que atacar precisamente el problema de la soberanía nacional. O sea, el punto creo que está ahí, ¿no? Y además es la crisis, cierro con este punto, que estamos viendo en el país. En este momento, con la consolidación del nuevo grupo que llega a partir de la propuesta de López Obrador, obviamente cambia las relaciones de poder, de gestión y de recursos del país. Y eso es lo que está afectando y genera muchos problemas, ¿no? A lo mejor la investigación tiene que ir un poquito por ahí. ¿Cómo se están dando estos cambios? ¿Quién está pasando de un lado a otro y por qué? Pues esa sea mi aportación. Bueno, el señor Ojeda nunca va a hablar, No, pues estoy esperando que me den la palabra pero pues si te porque la dimos las hace, reglas, las reglas, las te la dimos reglas de, hace más de media hora y te desapareciste, nomás tu foto. pero es que tuve problemas de conectividad, pero ya estoy acá Ah, mira, sí. y
ya parece que se resolvieron. Bueno, quisiera yo poner tres temas a partir de lo que ustedes han referido. El primero, vale la pena no perder de vista lo que está pasando, lo que sigue pasando con las inundaciones en Puebla. Esto de lo de la laguna de San Baltasar, lo que pasó en la 11 y la 14, es decir, hay unas inundaciones que ya rebasan completamente lo que habíamos visto en nuestro imaginario contemporáneo. Seguramente en hace algunas décadas tuvimos algunas precipitaciones como las que hemos tenido, como se dice luego para justificar atípicas. Por otro lado, me parece que es interesante hablar de cómo asesinaron al fiscal en Tamaulipas. Me parece que este es uno de los temas que también es muy relevante lo que esto conlleva. Eso lo Y mencionamos al finalmente, inicio del programa, precisamente. sí, me parece que esto es algo muy interesante, sobre todo lo que hay alrededor de lo que sucedió con este fiscal. Y finalmente, uno de los temas que vale la pena también mencionar es que en Puebla, pues ya se empieza a ver movimiento en la carrera hacia el 27, pero solamente de un lado. Y lo complejo es de la oposición que, cómo está articulando la oposición a Morena el 27. Y me parece que ahí es muy interesante también el análisis, que probablemente no necesariamente hoy le entremos, ¿verdad? Pero sí de lo que está pasando y que si a nivel nacional no hay oposición, pues en Puebla pues está todavía más complejo, ¿sí? Y bueno, con algunos de los temas que han mencionado, me A parece ver, este interesante, último tema se me hace interesante. A ver, profundízalo. pero yo quiero provocarlos a que le No, entremos bueno, todos. eso de la provocación a mí no se me da, pero, a ver, fija tu posición. No, a lo que voy es que O sea, sí dices que ya se están moviendo para el 27 sí, y que que la para el 27 oposición ya no figura en esto. ¿Eso es lo que dices? pareciera, ¿O pareciera que el pareciera 27, o no figura? pues digo, si lo están haciendo de manera subterránea, si no lo están haciendo de manera abierta, pues eso es lo interesante, ¿no? Aquí una de las cosas que se han visto en los últimos procesos electorales, que las encuestas se vuelven lo determinante. Entonces, si no te mueves, y si no te mueves ahora, y si va a seguir siendo la misma fórmula de elección de candidatos en el 27 en el partido Morena, pues están apenas a tiempo de posicionarse o reposicionarse aquí quieran participar. Y me parece que las opciones dentro de Morena tampoco son muchas, tampoco significa que hay una gran caballada, ¿sí? O como se decía anteriormente, aquí me parece lo interesante es que no se vea la oposición. Conocer la opinión de Humberto sería también muy relevante, pues pareciera que en el PRI no se ve gran cosa. En Acción Nacional, pues están, pareciera, perdidos en el tema, y perdidos porque pareciera que siguen pensando en que va a seguir habiendo la gran alianza PRI-PAN, y no necesariamente esa gran alianza es lo que la que les va a redituar posiciones en Puebla, en sus municipios. Y por otro lado, pues los nuevos partidos que están por emerger, ya hubo presencia de varios de ellos en asambleas en Puebla, eh, han estado presentes y con todo esto que hay. Entonces, me parece que sí es interesante escuchar a Humberto si es posible, porque sí está impresionante, no se mueven, pues. Estamos hablando que el 25 da la posibilidad de posicionarse para que en el 26 formalmente estén eh, alzando la mano en sus aspiraciones. Yo le pondría ahí una jiribilla todavía más. ¿Por qué renunció Jorge Aguilar Chedraui a la comisión que tenía en el PAN?
qué está pasando con Mario Riestra, qué está sucediendo en términos de la presencia de los priistas, se reúnen con la corriente crítica, empiezan a manejarse nombres para suceder a Néstor, ¿cómo se apellida? Del PRI. Camarillo, Néstor, Camarillo. Amarillo. Camarillo. Comienzan todas estas cosas. Y en Morena iba a haber designación de nueva mesa directiva, de nueva dirigencia, y a nivel nacional se hizo la sugerencia de que no se cambiaran dirigencias estatales. Entonces va a seguir. ¿Cómo se llama la presidenta de Morena? ¿Alguien sabe? Lucía, Perdón, pero me parece que el partido que logró 2 millones de votos en el estado, no sabemos cómo se llama su presidenta y qué hace. ¿Se dan cuenta de eso? Claro. Sí, por Y que supuesto. están en un proceso de afiliación masiva también, Además, Sí. encabezados por quién, por su presidenta o por quién. Y me parece que no, eso es, Adi César, que es el encargado de estas cosas, pues creo que ya fue rebasado por otras estructuras paralelas, ¿no? Pues sí. Lo que es un hecho es que Morena va a elegir a los candidatos a las presidencias municipales por encuestas, igual que sucedió en las anteriores elecciones y en las anteriores y en las anteriores. Los presidentes municipales serán, o sea, los candidatos a las presidencias municipales van a ser resultado de las encuestas. Entonces, muévanse, les han de haber dicho, ¿no? Muévanse para que se sepa quiénes son ustedes, porque no los conoce nadie. Y de acuerdo a los resultados, a lo mejor la nueva oposición va a ser del PT. Imagínate una Ah, oposición PT, Liz esa es Sánchez ya otra le cosa. dijo a los que están en Morena, que no se pueden reelegir, que no se preocupen. El PT les abre las puertas para que busquen la reelección. O sea, ¿dónde va a estar la oposición? O sea, en el A PT y a ver, lo mejor en explíquenme eso. Movimiento Ciudadano. Está interesante. A ver, Pepe, los nombres, ¿quiénes están? A ver, ponle más información al tema, chica. no, pues a mí me parece que nada más hay que ver en los medios quiénes son los que están moviendo, quiénes son los que se están reuniendo. Aquí no se trata de destaparlos, sino se trata de identificar cómo se están moviendo, qué los motiva de que si durante más de un año no aparecieron o no aparecían, hoy por qué están con una agenda intensa. Eh, y me parece que esto es relevante, pero otra vez los espacios se llenan, en política no hay espacios vacíos. Si la oposición no se mueve, si la oposición no da señales de vida, aún con los desaciertos, porque José Manuel ha referido muchos desaciertos permanentes de Morena, ¿sí? Claramente con mucha precisión, pero ¿cómo se capitalizan esos desaciertos? Esa clase media que podría estar no convencida de lo que está pasando, pues ¿quién la va a encauzar? Y ahí vuelve otra vez el tema y el gran dilema. Si no hay una oposición fuerte, pues ahí empezamos a generar que se rompen los equilibrios y que se pueden cometer todos los excesos, como los excesos que estamos viendo con respecto a estas ostentosidades que hay en el contexto nacional, incluso, y si lo quieren referir también en el contexto local. Aquí lo importante o lo relevante es cómo generar esos contrapesos necesarios en nuestra democracia. Y buscando en la oposición, pues pareciera que no hay. Y la oposición va a venir desde los aliados, también desde el Verde, ¿sí? Sí. O como decía también el doctor Ignacio, también desde Movimiento Ciudadano, que tampoco se le ve movimiento, que no se le ve tampoco presencia en Puebla, ¿sí? Su presencia es marginal, a diferencia de otros estados, ¿sí? ¿Qué está pasando también con Movimiento Ciudadano en Puebla, ¿no? Pues ese es el análisis y si hacen comentarios, pues sería fabuloso también. Señorita, Yo quisiera comentar, dado que amablemente aludió a mi persona, el doctor Ojeda, Hasta por 5 minutos. hasta por 5 minutos comentar, que, de verdad, yo no sé qué pasó con la salida de Jorge Aguilar Chedraui de esta comisión. Me parece que si no se quiere hacer ruido, simplemente se concluye los trabajos de la comisión y ya.
no es necesario poner una carta para que todo el mundo se entere que se, se concluyó los trabajos de esa comisión. Entonces, eso genera evidentemente muchas suspicacias, ¿no? Todos sabemos que Jorge Aguilar ha estado siempre, desde que tomó protesta como presidente del partido Mario Riestra, atrás de él. Y en todos los eventos siempre, Eso es lo que suponemos quienes no estamos ahí, pero al momento de que se conoce la presentación de su renuncia, ¿quiere decir que ya no está atrás de él? pues, por lo menos esa es la opinión que se da. Pero más que eso, el tema de Jorge Aguilar Chedraui, a mí me preocupa mucho esta percepción que no solamente tiene Pepe Ojeda, ni el doctor Arbezú, ni José Manuel, ni Claudia, ni tú. Es una percepción que me parece está generalizando que dónde está la oposición, pero sobre todo dónde está el principal partido de oposición, que es el PAN. El fin de semana, no sé si vieron ustedes la gran crítica que se hizo al Partido de Acción Nacional por la publicidad que sacaron a nivel nacional, en donde están unos gatitos azules este, comiendo pan, como pan Bimbo y tal. Y una de las críticas más ácidas, por ejemplo, fue de Luis Ignacio Zavala, Juan Ignacio Zavala, el hermano de Margarita Zavala, cuñado del presidente Calderón, que dice que el PAN está desdibujado, alejado de sus principios de doctrina, y con esa publicidad se refleja claramente el pensamiento del PAN, que es repartirse las migajas. Es durísimo el comentario, pero la verdad es que a los panistas nos debería de hacer reflexionar qué es lo que está sucediendo. Eh, Mientras otros están haciendo esfuerzos notables para lograr constituirse como partido político, el Partido de Acción Nacional sale siempre con las mismas fotos, los mismos integrantes en cualquier evento. Entonces, yo, por ejemplo, Sí. me hubiera A preocupado. mí me encantaría que, así como algunos periodistas y periodistas sacan esto de los lujos de los funcionarios de Morena, que sacaran algo también de los dirigentes del PAN, de los diputados del PAN, de los lujos que tienen. Pues, que lo saquen. No tú, Yo, digo, estoy hablando de... por mí encantado que lo saquen para saber exactamente qué es lo que está pasando. Pero está claro que, por ejemplo, el grupo parlamentario a nivel federal no tiene más que en la voz de Federico Doring una expresión Sí, clara sí, y sí, real, sí, es correcto, ¿no? es Y en el correcto. Senado de la República, solo Lili Telles, en su estilo, digamos, de altisonante, y Ricardo Anaya en sus inteligentes intervenciones. Ah, Pero a nivel local, los diputados y ahí hubo diputadas del línea, grupo en ese parlamentario, comentario hubo línea. no, para nada. Entonces, la verdad es que, pues, estamos pasando un momento difícil en el partido, sin duda alguna. Yo veo más oposición en los dichos, los enunciados de Carlos Loret de Mola y de Azucena Oresti que en la oposición política. Y Pues sí. Claudio Ochoa, no lo dejes de lado, porque Sí, también bueno, Claudio está tomando un papel interesantísimo, ¿no? es Es un muy que buen. Y Lorenzo Córdoba, que también se volvió el principal actor de oposición, ¿sí? Y que Pero ya fíjate, no una oposición imparcial, sino una oposición parcial y con toda la carga que también está interesante, ¿no? pero fíjate, en la reunión a la que fue la no, doctora nos comentaba que ya estaba Lorenzo Córdoba, además con Cárdenas, ¿no? Con Sí, Cuauhtémoc sí, Cárdenas. Ese es otro problema sí, interesante sí, de esa sí, sí. oposición, ¿no? Ah, bueno, a eso iba mi comentario. Yo, si hubiera sido dirigente, me hubiera preocupado porque varios del PAN fueran a ese tipo de reuniones de política de altura. Digo, me parece que es lo que le hace falta al PAN, lo he dicho, formación de sus militantes. Pero pues la formación no se da solamente con conferencias, ¿no? Fíjense que sí, yo no ubico, había dos personas ahí, voy a buscar los nombres, que me da la impresión que están ligados al PAN, muy buenos, dos chavos, bastante jóvenes,
pero muy reflexivos, muy críticos. Y ahorita Humberto me hacía ruido esto que tú decías, sigo viendo a los mismos del PAN. Yo no sigo viendo a los mismos del PAN, ¿sí? Pero sí sigo viendo la misma actitud en el PAN y cada vez una actitud más débil en el ámbito de oposición, en el ámbito ideológico, menos consistencia, diría yo, menos consistencia. Y en este sentido, pues menos consistencia implica que más desdibujados, ¿sí? Platicando con algunos allí, ellos decían que lo mejor que podría hacer el PAN es, pues, desaparecer, ¿no? Habría que analizar eso. Pero ciertamente yo veo estas personas jóvenes, las veo inconformes con lo que está pasando en el partido, muy críticos, y me parece que no, el PAN no está aprovechando estos talentos jóvenes, ¿sí? Esos talentos jóvenes que además las dos participaciones se me hicieron brillantes, ¿sí? Brillantes. Estuve en una mesa de análisis sobre la elección del Poder Judicial y la otra fue pues la mesa de partidos políticos. Y se me hicieron ambas realmente brillantes en ese aspecto, ¿no? Voy a buscar lo de Cuauhtémoc y Lorenzo para checarlo y A se los ver, digo. ahí Ejes- está la actitud y la actividad del primer panista de Puebla en los últimos años, Eduardo Rivera Pérez. Ahí está, en sus cuentas, en sus ¿Me redes sociales. permites, Jesús Manuel? Sí, ahorita nada más déjame Yo, comentar yo, esto. yo creo que Espérame. Es que quiero que vean qué hace el expresidente municipal, qué hace el panista que pudo ser gobernador, que buscó serlo. Participa en carreras y es conferencista y youtuber, influencer. Esto es lo que uno espera de los dirigentes, de los personajes del partido Acción Nacional. ¿Esto? Pregunto. Adelante, don José Manuel. sí, si me permites opinar, yo siento que el problema de los partidos políticos lo tienen todos los partidos políticos. ¿Por qué? Porque los partidos políticos ya tienen varios años, desde que pasaron ya todos por el poder, se dieron cuenta que pueden ser unas buenas bolsas de trabajo. Entonces, todos los están ahí es buscando el que me pongan a trabajar para ganar rápidamente dinero y poderme retirar. Lo hablo con toda la crudeza del mundo, no importa. Pero sí la impresión que tengo es el que desde que se quitó la ideología en los partidos políticos, y podemos decir que eso viene más o menos desde la época de Fox, ¿sí? Se quitaron las ideologías. Y así como los de izquierda, el PRD era un partido de izquierda y trabajaba porque la izquierda llegara. Sí, Y el o sea, PAN ves a este derecha señor trataba. Pedro Aces y a Monreal, y dices, ¿es la izquierda mexicana? No, no, por eso te digo, o ¿Qué sea, onda? simple y pero es una buena fuente de trabajo el gobierno. Es una magnífica fuente de trabajo. Entonces, ¿por qué me vuelvo a tal partido o por qué me acerco a tal partido? Y cuando no sé, que te estaba el PRI, pues yo era más o menos, defendía al PRI, ¿no? Y ahora que pues ya está Morena, pues voy a defender a Morena. Y mañana que ya esté el PRD o el que sea, voy a defender a eso. Es lo que ha pasado. No nos sacamos, aquí se ha dicho en esto mucho. Esto que estás ¿Dónde están diciendo lo los... escribió Bauman hace como 20 años, la sociedad líquida, la cultura líquida, o sea, eso es lo que está pasando, el pragmatismo puro y Sí, absoluto. exactamente, o sea, si se ponen a ver cuál es la crítica, que te llevas a los del PRI y ahora tienes puros priistas, ¿dónde están los realmente morenistas? Que los priistas que se llevaron a los panistas, ¿dónde están realmente? O sea, mi pregunta es esa, o sea, no nos hagamos. ¿Y por qué siguen peleando? Lo único que no han permitido los partidos políticos es que les quiten la prerrogativa. Y voy a lo mismo. ¿Por qué? Porque si ya no tengo el puesto en el gobierno, ya no puedo dar trabajos y cosas así,
pues por lo menos los pocos que estamos aquí ahorita que tomamos el poder, pues tenemos la prerrogativa para nosotros. El pragmatismo que se ha vivido ya en los últimos 20 años o un poquito más, dentro de lo que son los partidos políticos, por lo menos visto desde una persona que nunca está en un partido político, son fuentes de trabajo. ¿Por qué me afilio ahorita a Morena? Pues para que me den chamba. Simple y sencillamente porque se afiliaron al PAN cuando el PAN era candidato, tenía el poder. Pues porque hay aquí a la chamba. No fue por el deseo de servir bajo una cierta ideología y buscar la solución de los problemas bajo esa cierta ideología, sino simple y sencillamente es, aquí hay chamba, pues vamos a ver qué saco. Sí, Y o si sea, no, ponle título a eso. Primero los pobres y te sacan la foto de Monreal, de Mario Delgado, de Landy, de Adán, de Pedro Aces. Primero los pobres. bueno, ¿qué palabras son las que ha utilizado Morena desde el sexenio pasado? Dos palabras principalmente, y son las que más ha utilizado: corrupción y pueblo. ¿Que nosotros no somos pueblo? Es mi pregunta. Pero lo que diga el pueblo, lo que hace, sí, pues están controlando las elecciones, como el PAN controló elecciones y como el PRI controló elecciones, y como el PRD en el DF controló elecciones. O sea, simple y sencillamente, la gente, pero creo que la gran mayoría del mexicano no, ni siquiera sabe por quién vota. Y lo vimos ahora con la elección de los jueces. No tenían ni idea quién era Juan Pérez. Entonces, sí es lo que hay que ver. O sea, el señor expresidente López Obrador lo manejó perfectamente bien. Ahora están con Morena, ¿por qué? Porque les llega el recurso directo. Y pónganse a hacer cuentas un día, una persona que tenga un niño en su casa, los dos señores, papá y mamá, que sean ya dentro del grupo de los viejitos, y ahora que va a entrar lo de primaria y secundaria, pónganle dos niños por ahí más. ¿Cuánto le va a llegar mensualmente? ¿Ya para qué me preocupo? Ya no, esa es la realidad. Por eso tiene tanta gente morena y por eso la gente vota por Morena. O sea, independientemente de que hay quienes son de corazón morenos, pero la gran mayoría, ese pueblo que le da poder, pues esa es la gente. Por eso tiene esos niveles de 76% de aprobación al presidente. Tienes toda la razón. Yo tengo una Sí, opinión, aunque me interrumpió usted, permítame, Oh, doctor. Dios mío, ya van a empezar, No, más voy a decir, yo tengo la opinión que esas encuestas, ¿por qué no marcan? Toda encuesta sale según el que paga la encuesta quiera, con que agarre bien el universo y la muestra, ¿dónde va a estar la muestra? Yo puedo tener muchas cosas, pues, si voy aquí con mis compadres y que digan, porque contesten por mí, total son 1,000 gentes, 1,500, el 2% de la población. O sea, la encuesta se ha pervertido con el debido respeto de los que siguen con las encuestas. Se ha pervertido. Porque siempre, curiosamente, los presidentes, los estos, tienen unos estándares Cuento una muy altos. anécdota y le doy la voz a Pepe. Cuando Bartlett gobernaba, tenía un equipo muy bien organizado para hacer las encuestas. Las encuestas no de los candidatos, sino de las encuestas de cómo lo veían en sus decisiones, del Angelópolis, del Paseo de San Francisco, de todas las cosas que propuso cuando el agua de Puebla, todo, y hacía encuestas. Pero esas encuestas solo las leían los responsables de la toma de las decisiones. Bartlett, Jaime Aguilar, Jesús Hernández Torres y el secretario de Gobernación en turno,
que a veces ni siquiera ese, Carlos Palafox, ni siquiera era tomado en cuenta. Él tomaba la decisión con base en las encuestas. La empresa que se dedicó a esto, ya falleció el responsable de esto, una gente relacionada con la UAP, continuó en el siguiente gobierno, con Melquiades. Melquiades mandó a hacer encuestas igual, nada más que, yo dije hace rato, solo las veía él y los que acabo de mencionar. Con Melquiades, las encuestas llegaban en un sobre, las dejaba en el escritorio, y el particular, el ayudante, el chofer, todo el mundo podía ver las encuestas. ¿Qué sucedía? Se filtraban las encuestas en los medios. Entonces la encuesta ya no tenía el resultado que debía ser para la toma de decisiones, sino para golpear a los que salen ahí en las encuestas en una situación buena o mala. Y de ahí venían muchas columnas famosas. En fin, Pepe Ojeda. Bueno, no era interrumpirlo, era matizar o hacer que luciera más su comentario, porque precisamente con esto que comenta tiene razón. Hay un gran número, hay millones de mexicanos que no están de acuerdo en Claudia Sheinbaum ni en lo que está representando su proyecto de nación. Pero sin embargo, esos millones de personas no son equiparables a los que sí están apoyando. Si ese 76% de aprobación que tiene la presidenta, dicho por varios medios que no son Mitofsky, que no es cercanos, precisamente de Morena, ¿no? exacto, que no son cercanos a la presidenta, pues precisamente lo que están diciendo es un termómetro, no significa que eso vaya a ser en el 2030, pero lo que sí pareciera que les va a alcanzar para el 2027, Otra ¿sí? vez el 27, me parece interesante. Otra vez, ¿sí? Entonces, aquí lo relevante, lo interesante es, sí hay un descontento y crece el descontento, pero por otro lado, se afianza la propuesta que trae la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿En qué sentido? Pues en que pues está caminando a partir de los derroteros que le están marcando en los nuevos tiempos. Eh, si nosotros entendiéramos lo que pasó la semana pasada y los comentarios duros, críticos, ácidos de sus detractores y la semana pasada, cómo le fue a la presidenta, podemos entender que sí hay un conflicto fuerte entre su partido, de que no se alinea al desafío que le está marcando la presidenta, sí, pero por otro lado, la presidenta que parece que sí está haciendo la excepción. Coincido completamente con José Manuel que todos los partidos son iguales y todos están buscando acomodarse y no perder esas prebendas que son altísimas y por eso viene la reforma que propone la presidenta. No es en vano la reforma, sino va acorde a lo que dice José Manuel. Vamos a tener una interpretación de claramente por qué los partidos, por qué los líderes de los partidos están muy acomodados, pues porque no necesitan moverse de ahí. Ahí podemos ver a Lito, ¿sí? Podemos ver a los demás partidos viviendo justamente de esas prebendas, que no necesariamente son partidos que se deben a sus militantes, a la ciudadanía, se deben precisamente a esa élite que tienen los partidos políticos, todos, así como el análisis que hizo José Manuel es perfecto. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Pues hay que despabilarlos. Por eso la reforma de la presidenta me parece que es interesante. No comparto con ella de que tenga que imponerse, sino que tiene que generar acuerdos, tiene que generar consensos, tiene que generar discusiones, foros de discusiones, expertos en la materia que analicen y discutan. Eso me parece que es muy relevante, pero que se tomen en cuenta. Escuchaba eh, al ex titular de la WIFI, de la Unidad de Inteligencia Financiera, lo escuchaba y me parecía interesante lo que refería. Y la semana pasada lo decía Jesús Manuel, pues no estaba más hecho para un tema de este tipo, más desde la lógica parlamentaria, desde la lógica política, que desde la lógica de la estrategia financiera, de la inteligencia financiera.
y me parece que está haciendo un tema donde le está quitando los argumentos a la oposición, le está quitando los argumentos porque no hay argumentos del otro lado para decir que el INE se ha excedido en recursos y sobre todo los partidos políticos. Eso me parece que es contundente cuando se refiere. Ahora hay que demostrarle del otro lado si los que quieren que se sigan teniendo esos privilegios o que se sigan teniendo esos recursos, los partidos políticos, pues que se justifiquen. ¿Por qué deben de existir esos? ¿Sí? Y me parece que eso es valioso o relevante. Pues bueno, dejo por aquí porque ya casi van a ser las 9 y seguro todos quieren participar. Y finalmente, ¿quién más? Yo sigo pensando, y lo vamos a ver ahora qué pasa con la reforma electoral. El PT está fuerte y duro, aunque deben seguir los plurinominales. Gente de Morena también está seguro, está fuerte en que tienen que seguir los plurinominales. Los partidos de oposición ni se diga. Vamos a ver el resultado de eso. Vamos a Ahora, ver el ¿eso quiere la resultado de gente? la votación. Vamos a ver el resultado de esa votación. Simple y sencillamente. O sea, yo creo que hay que ver el resultado. Y ahí es donde veremos el tipo de políticos que tenemos en este país. Adelante, Claudia. Muchas gracias. Fíjense qué interesante lo que están planteando en todo este contexto. ¿A quién le conviene que no haya plurinominales o más bien diputados de representación proporcional? Pues le conviene al partido que tiene la mayoría, el que gana la mayoría de los distritos. Y en este sentido me pregunto si los partidos aliados de la 4T, de Morena, van a estar dispuestos a sacrificarlo. Esa es una. Dos, me parece también que quien llegó, como lo señalaba Beto en ocasión anterior, por plurinominal, sea precisamente ahora quien venga a ejecutar la orden en contra de la representación proporcional, porque conoce eh, cuál es el procedimiento, pero además se vio beneficiado de ello. Y la tercera, para este congreso yo hice un análisis de la elección de Veracruz. El Movimiento Ciudadano creció, pero también considerablemente creció el número de ayuntamientos ganados por el PT, pero no porque el partido crezca, les quiero decir, sino porque encontré que los pleitos internos de Morena en Veracruz llevaron a que grupos de Morena apoyaran candidaturas de otros partidos precisamente en esta confrontación que tienen con la gobernadora. ¿Sí? Y entonces hubo quienes apoyaron a MC y quienes apoyaron al PT. Y entonces yo veo en los datos, si yo veo nada más los datos, ciertamente está creciendo, pero cuando voy a la parte cualitativa, me encuentro con informantes que me dicen, está pasando esto, ¿no? Entonces ahí habría que ver cómo funciona esto hacia la reforma, porque además, ciertamente, ¿no? Los mensajes desde la mañanera no son de a gratis, tienen destinatario, ¿sí? Y además, pues con algo que lo hemos comentado y hasta el doctor Ojeda lo ha planteado, ¿no? Lo que es la incongruencia en ese aspecto con el discurso de la 4T. Y quisiera yo también comentar esto, ya para ir cerrando. Cierto, los partidos perdieron ese bagaje ideológico, pero no es exclusivo de México, ¿sí? Y tiene que ver con los cambios mismos en la sociedad, que era lo que señalaba Jesús Manuel cuando citaba a Bauman. Entonces, claro, la sociedad va cambiando y entonces los partidos se vuelven menos ideológicos y más pragmáticos por una sociedad más consumista, ¿sí? Por una sociedad menos ideologizada.
que es lo que está en discusión y lo dejaría así porque el doctor Arbezu también quiere participar. Gracias. Muchísimas gracias, Clau. No sé si pueda comentar. Básicamente, Adelante. fíjate que me llama mucho lo que llamas, lo que comentas, y solamente quería agregar una cosa. Para mí el problema de los plurinominales no es un problema de equilibrios, o sea, creo que eso se da y es cierto, y que hay que solucionarlo, y habrá que pensar en cómo. Pero yo creo que el problema de los plurinominales en nuestro país ha sido un problema de consecuencia con el origen de cada cámara. Es decir, tenemos una cámara que representa ciudadanos y otra cámara que representa entidades federativas. Y el gran problema es que con los nominales no hay problema, con los uninominales, pero cuando pones plurinominales, el problema es que ese porcentaje, que finalmente, fíjate, llega a ser el 40% de la Cámara, el 40% de la Cámara, representa partidos, no circunscripciones. Entonces, yo sí creo que hay que buscar los equilibrios, hay que plantearlos, pero no sé cómo, y creo que los plurinominales no son la respuesta. Y en el caso de la Cámara de Senadores, me parece que es todavía más grave porque es el 25% que no representa ninguna entidad federativa. Somos una federación de estados y eso tampoco, además nadie lo recuerda, todo el mundo nace el presidente y piensa que el presidente es el tirano que tiene que gobernar a todos. Siempre ha sido así, pero no es cierto, estamos conformados por 32 entidades federativas que están representadas en sus intereses a través de la Cámara de Senadores. Por eso, el origen de cada propuesta de ley. Hay orígenes en el Senado y orígenes en los diputados que tienen que ver con su naturaleza. Y igual rompe tremendamente con la naturaleza al darle el 25% a partidos políticos, más que, o sea, no hay ninguna entidad federativa que pueda competir con los partidos políticos. Fíjate qué grueso. Y no hay ningún grupo humano que pueda competir con ellos en la primera cámara. Entonces, yo creo que en la reforma habrá que plantear este problema de los equilibrios y cómo resolverlo. Y creo que la solución tenemos que pensarla. Me parece que no debe ser la de los plurinominales. Pero sigue Yo, siendo un tema de discusión en Sí, relación claro. a la reforma electoral. yo creo, Jesús Manuel, que sí debe haber participación de los partidos políticos. Y debe ser proporcional. Yo alguna vez lo planteé en el Instituto Electoral, que en vez de tener plurinominales deberíamos irnos un poquito al concepto de los parlamentarios, que se vota por el partido. Habría que ver quiénes son los que entran por el partido, ¿no? Pero si un partido ganó el 30%, pues debe tener el 30% de representantes en la Cámara. Si otro ganó el 40%, pues debe tener el 40% de representantes en la Cámara. Y el que quedó con 20 o el que quedó con 10, se queda con 20 y con 10, marcando un mínimo máximo, vamos a decirlo así. Y eso es lo que realmente da fuerza a las distintas posiciones. Porque lo que hacen con los plurinominales, la realidad es que nunca dio la solución. O sea, lo acabamos de ver en la elección pasada, ¿no? De hecho, con ese cambio que hicieron de pum pum, no sé qué tantas cuentas hicieron, pero de repente, ¡guau! Tuvieron la super mayoría. Aunque estés hablando de Entonces, otro modelo, de otro sistema, no del Completamente sistema sí, mexicano. claro. exactamente, doctor. Estoy viendo que a lo mejor hay que revisar el sistema con Exacto. la observación que también hice de que no va, aquí el problema que tiene el sistema parlamentario es que es una lista que presenta el partido. Ese es el problema que tiene el parlamentario. Habría que ver, y por eso lo traté de mencionar, a lo mejor no se entendió, de que habría que estructurar en qué forma los partidos escojan a la gente. No que sea una lista que hace el presidente junto con sus cuates. Entonces, ¿por qué? Ujú. Porque eso da representación realmente a la fuerza de cada partido. Yo es lo que veo. O a buscar una forma en que se pueda detectar la fuerza de cada partido. Si estamos con que todos son por distrito y luego les voy a dar de gracias el tal porcentaje para que sean plurinominales, ¿qué es lo que pasó y por qué Rompes la se lógica. permitió ese concepto? Porque está pervertido. Porque en vez de entrar quienes trabajaban en el, ahora sí, con el contacto al pueblo, pusieron a sus cuates. Sí, así Fíjense, Adelante, es. Claudia.
Fíjate, y entonces el problema no es la representación proporcional, sino la perversión que han hecho los líderes de la representación proporcional, lo que tiene que ver con la democracia interna. El problema no es el modelo, sino lo que hicieron con el modelo, ¿sí? Fue lo que dije, que se pervirtió el sistema, pero la forma de elegir a los plurinominales. Ahora, Sí, y esto Y esa último que dice perdición la está porque doctora, no corresponde con su naturaleza. Sí, perdón, Pepe. no, no, está adelante, nada más mi comentario es justo en esta lógica y la ciudadanía, ¿sí? Es decir, no, ujú. por eso gran parte de nuestras discusiones se vuelven estériles, pues porque la ciudadanía está ajena. Y entonces por eso tenemos que meternos a entender el poder A y ver, entender los excesos del poder. en el científico y el político, ¿quién lo Max escribió? ¿Sí Weber, se Max acuerdan? Weber, Max Weber. Max Weber hace un Ujú, análisis de la creación, del surgimiento y del funcionamiento del sistema político mexicano. Y basa, entre otras cosas, hay una premisa que es que el poder se puede mantener gracias a la alianza que se da de los grupos de poder. O sea, para ser candidato hay que sumar a los grupos de poder. El que más grupos de poder tiene es el que va a ser el candidato. Y para gobernar hay que tener a los grupos de poder. Esto ya se modificó, porque ya no son los grupos de poder, la CTM, la CNC, los empresarios, ya no. Ahora son las redes de poder. Y estas redes me parece que es el elemento básico para entender por qué debe haber una reforma electoral. Por eso los plurinominales, ¿qué representan los plurinominales? ¿Al partido? ¿Al jefe del partido en ese momento? ¿A la dirigencia del partido? ¿O a las redes del poder? A Pero ver, fíjate, Mira, Max Weber yo, trabajaba en un sistema parlamentario, él era sí, alemán. Entonces veía lo que estaba comentando Pepe Ojeda hace un momento. Este es el primer punto a considerar. Y es cierto, ese es el punto. Pero la segunda idea es que nuestro sistema es presidencialista inventado por los padres fundadores en Estados Unidos al final ujú. de la independencia. Entonces genera un sistema de representación distinto. O sea, parece que no, pero esta lógica es la que se rompe. O sea, ¿quiénes son los representantes de quién? Es el gran problema de O'Donnell, el gran problema de Dahl, que cuando dicen, bueno, ¿cómo funciona la democracia? No es representativa, es delegativa, dice O'Donnell, ¿no? Y genera ujú, ¿cómo le llamaba? Cuando hablaba de la multimonarquía, poliarquía, ¿no? O sea, que era la No, pero propuesta ese de es Dahl. Dal. Sí, te da, por eso son los dos que de alguna manera plantean que no funciona, que funciona de manera mal. ¿Por qué? Pues porque están rompiendo los dos sistemas y atacando la naturaleza. Todo lo que decía Pepe Ojeda y Pepe Rodoreda es muy importante. Es decir, tenemos que pensar de qué manera participan los partidos y sean realmente representados, pero los partidos, porque el otro problema es que los partidos no nos representan a los ciudadanos ni a las entidades federativas. Este es otro problema. O sea, si los partidos representaran a los ciudadanos y a las entidades federativas, a la mejor podría tener. Pero es que el problema está ahí, ¿no? Y como están ahorita los partidos, pues yo creo que los ciudadanos cada vez nos sentimos menos representados por ellos, ¿no? por supuesto, pero cuando nos ponen a los candidatos, Pues sí. No, pues, ¿votamos por la persona o por el partido? es que ellos ponen o el contra el legislativo. partido, Bueno, o contra el señores, partido. ya todo el mundo se tiene que ir. Pepe Ojeda, la Bueno, doctora Claudia, don José Manuel, doctor Luis Ignacio Arbezú, espero que nos veamos la próxima semana. Dios quiera. Y Jesús Manuel Hernández también. Adiós, adiós. Chao, que